primera palabra. Todos estaremos de acuerdo y sabemos que cuando algo verdaderamente nos apasiona, nos gusta y nos sale del corazón, todo es más fácil, fluye, nos lleva a una vida más plena y más feliz. También a todos nos llena de satisfacción ver personas disfrutando de su trabajo, que se ve claramente que trabajan vocacionalmente, como pueden ser algunos profesores o médicos. Bien, hola a todos, soy Carla Romero y hoy vengo junto con mi equipo a exponer las razones por las cuales estamos completamente a favor de que se deba poner vocación a racionalidad. Para ello, hemos planteado los siguientes argumentos. Saber escucharnos y ser realistas con nosotros mismos nos hará alcanzar la felicidad, y la cantidad de personas que no son lo suficientemente productivas con su trabajo por no haber elegido beneficiosamente para ellos a la hora de elegir. Bien, al seguir nuestra vocación, estamos siendo más reales y justos con nosotros mismos, sin necesidad de fingir algo que no somos o seguir las leyes y caminos que nos propone la sociedad. De hecho, según InfoJobs, aproximadamente 63% de personas eligen sus estudios por vocación o pensando en su salida laboral. Aquí tenemos un gráfico que lo muestra. También tenemos un caso de un famoso jugador de baloncesto, que es Pau Gasol. Él eligió la carrera de médico pensando que eso le iba a proporcionar una buena salida laboral y que iba a ser feliz para el resto de su vida. Pero después de llevar varios años estudiándola, se dio cuenta de que no era lo suyo, que realmente él lo que quería ser era jugador de baloncesto. Entonces, siguió su vocación. Si actuamos como verdaderamente somos y seguimos nuestra propia naturaleza, a lo que nos guía nuestro interior, evitaremos inseguridades o incluso estrés y ansiedad. De hecho, en nuestro país vecino, Francia, la mayoría de suicidios vienen ligados al estrés por las cargas laborales que los habitantes tienen. Mi equipo y yo, esto que voy a mencionar es muy fácil de reconocer en nuestro entorno, y es que la mayoría de personas no son 100% productivas con su trabajo. ¿Por qué? Porque no lo disfrutan. De hecho, el 85% de personas a nivel mundial, según estadística de recursos humanos, se sienten desconectados con su trabajo, y el 62% de ellos son infelices con lo que hacen. ¿Dónde queda entonces la salud mental de estas personas? ¿Dónde queda la productividad y la felicidad de ellos a la hora de su trabajo, a la hora de realizar actividades que les van a proporcionar una economía y una seguridad estable? Muchas gracias. Y aquí finaliza mi turno de intervención. Hola, buenos días, soy Hugo y soy del Miguel de Cervantes y vengo a defender porque debemos anteponer la racionalidad ante la vocación. Para empezar, vengo a decir que la elección de una carrera o un trabajo es una de las decisiones más importantes que podemos tomar en nuestra vida. A menudo se dice que la elección debe estar basada en la vocación o la pasión de cada individuo, pero realmente debe estar, esta es la mejor manera de tomar una decisión tan importante. Es cierto que es importante hacer caso a la vocación, ya que no va totalmente en desacuerdo a la racionalidad, tienen algo en común. También hay que considerar las necesidades sociales, económicas y laborales del mundo actual a la hora de elegir un trabajo, por ello hay que usar la razón. Es por ello que defendemos la racionalidad en la elección de estudios y trabajo, porque la racionalidad implica analizar las opciones disponibles. Al elegir una carrera o trabajo de manera racional, se aumentan las posibilidades de llegar a un elevado puesto de trabajo o a llegar al éxito laboral. Se reduce también el riesgo de desempleo y se garantiza una mayor estabilidad a largo plazo. También debemos entender que la vocación no son pensamientos altamente elaborados que nos dicen qué nos va a hacer feliz a largo plazo, sino que son impulsos espontáneos, por lo tanto son totalmente incontrolables, que suceden en un momento determinado sin pensar en nada más.
Además, que el uso de la racionalidad no solo nos sirve para el trabajo, los estudios, sino que también nos sirve en nuestra vida cotidiana para tomar decisiones, pues ya que es mejor pensar todo 2 veces antes de llegar a tomar alguna elección sin pensar las consecuencias. Por lo tanto, al elegir la racionalidad, estás optando por un beneficio a largo plazo, que al final es lo que te va a favorecer, ya que la vocación es una decisión que tomas en el mismo momento. Para entenderlo mejor, la vocación se trata de una felicidad estable que se mantiene siempre en la misma línea. Sin en cambio, la racionalidad es una línea que empieza por debajo de la vocación, pero que poco a poco va a acabar por encima. También debemos entender que cuando adoptamos una postura en la que quieres anteponer la vocación a la razón, no estamos teniendo en cuenta que tu vocación puede no alinearse con tus habilidades y aptitudes. Todo esto sin dejar completamente de lado, como dije antes, que la vocación obviamente va unida a la racionalidad, pero nunca podemos dejar que ésta se anteponga a la racionalidad, ya que a la hora de tomar una decisión en tus estudios, pues al final puede ser peor. Pues hay muchos factores a tener en cuenta a los que nos estaríamos dando cabida a elegir a la racionalidad y estaríamos ignorando al elegir una carrera por decisión vocacional. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Enara y hoy vengo a hacer el primer turno de presentación a favor de anteponer la vocación ante la racionalidad. Principalmente voy a hablar un poco, sobre todo para refutar algunas ideas que se han dado en la primera conclusión de la racionalidad. Por ejemplo, las decisiones importantes. Cuando tomas una decisión, es cierto que necesitas usar la razón para poder utilizarla o para poder elegir un buen trabajo pensando en todos los pros y contras. Pero, ante todo, siempre vamos a elegir algo que nos llama más la atención, algo que nos gusta, algo que es nuestra vocación, porque a fin de cuentas es lo que vamos a querer hacer de mayores, ya sea médico, cantante, lo que sea. Otras ideas también dichas, el riesgo de desempleo. Hay muchas carreras que, obviamente por la vocación, puede tener un riesgo alto de desempleo, ya que es cierto que últimamente hay carreras que no son bien valoradas y deberían valorarse más, pero no todas son iguales. Por ejemplo, tu vocación puede ser, por ejemplo, ser médico, y esa es una carrera que está súper bien valorada y es algo que te van a pagar bien y que vas a tener muy buen estatuto, por decirlo así. Y otras cosas son las habilidades y actitudes. Normalmente cuando algo te gusta es porque se te da bien. No siempre, porque a lo mejor tú miras algo en una revista y esa cosa te llama la atención y te gusta, pero no se te da del todo bien. Pero normalmente está ligado tu vocación a las cosas que se te dan bien realizar. Y ahí puede entrar una muy buena frase si tengo tiempo te contestaré. Ahí puede entrar una muy buena frase de un actor llamado Hugo Weaving, que dice: sé aquello para lo que has nacido. Normalmente las personas cuando llegamos al mundo no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, no venimos con un manual de instrucciones, entonces no nos queda de otra que aprender a base de lo que hemos hecho, a base de lo que hacemos y de lo que nos obligan a hacer, y ahí es cuando entra la vocación, entra en tus gustos y entra en lo que te gusta hacer en todo el mundo, que te gusta realizar cuando estás estresado,
una vocación puede llevarte a unos niveles increíbles de empleo y de estabilidad tanto mental como emocional. Aquí unos datos sobre todo, ya que según InfoJobs, un 71% de los cargos de directivos están liderados por profesionales vocacionales. Esto es una tabla en la que se puede ver cómo la mayoría de direcciones y gerencia está basado sobre todo en la vocación, ya que al ser tan alto es normalmente por algo que te ha llamado la atención o porque estás realizándolo con gusto. Y eso es muchísimo gracias a la vocación y a tus gustos. Otras cosas también que me gustaría aclarar son algunos ejemplos de personas que siguieron su vocación y que han hecho que el mundo mejore, que la humanidad mejore. Por ejemplo, Leonardo da Vinci. Él era un polímata, persona que realizó muchos trabajos, y gracias a que siguió toda su vocación y todos sus sueños, hizo un montón de cosas y consiguió un montón de grandes ideas que ahora han ayudado a la humanidad a mejorar en muchos aspectos. O, por ejemplo, tenemos una importantísima chica que fue piloto, Amelia Earhart. Su final no fue el mejor, está claro, pero, por ejemplo, ella dejó todo atrás solo porque quería cumplir su sueño de volar, de ir en un avión y de demostrar que las mujeres también podían hacer lo que hacían los hombres. Y eso fue gracias a la vocación. Y con esto doy las gracias por escuchar. Buenos días, mi nombre es Daniel y vengo a empezar la primera refutación a favor de que deberíamos anteponer la razón a la vocación. Para empezar, me gustaría decir que al elegir una carrera o área de estudio basada en la racionalidad, esto es importante para asegurar nuestro éxito profesional. Al considerar factores como la demanda del mercado laboral, las oportunidades de crecimiento y la estabilidad laboral, se pueden tomar decisiones informadas que lleven a una carrera gratificante y rentable. A continuación, me dispongo a aportar varios argumentos a favor de lo que acabo de decir. En primer lugar, la elección de una carrera basada en la vocación puede ser peligrosa si se ignora la realidad del mercado laboral y las oportunidades de crecimiento en nuestra carrera. Muchas veces, los trabajos relacionados con la vocación son altamente competitivos y no ofrecen garantías de estabilidad laboral o ingresos adecuados. Por lo tanto, es importante considerar las oportunidades y desafíos del mercado laboral al tomar decisiones tan importantes como la elección de una carrera. En segundo lugar, la idea de que la vocación es el único factor importante en la elección de una carrera no tiene en cuenta la evolución de nuestras preferencias y habilidades. Es decir, las personas cambian con el tiempo y lo que una vez fue pasión puede no serlo posteriormente. Por otro lado, existen muchos informes sobre la educación superior en España. Estos se basan en que los estudiantes optan por carreras que están en línea con sus intereses y pasiones y tienen en cuenta, que esto consigue una buena estabilidad laboral, que es lo que habéis dicho vosotros. Sin embargo, os habéis dejado un tema importante, y es que estos también señalan que los resultados se basan en una elección informada y reflexionada anteriormente, que incluye la evaluación de las oportunidades de empleo, la demanda del mercado laboral y la valoración de las habilidades y competencias necesarias. Es decir, no hay que ser tan extremistas como para decir que todas las carreras que están hechas por vocación han sido simplemente por vocación, sino que también han tenido una reflexión detrás de ello. No porque a ti te guste ser músico, vas a ser bueno en la música. Además, las personas a menudo descubren nuevas habilidades y talentos que pueden llevar a una carrera satisfactoria en un campo completamente diferente.
Por lo tanto, es importante considerar no solo la vocación actual, sino también la capacidad de adaptación y crecimiento personal. Está diciendo que la vocación es peligrosa, pero ¿por qué? Mi vocación puede ser profesor o ser cirujano y ambas son carreras importantes que te van a propiciar un buen futuro. Sí, pero tú estás asumiendo que todas las personas tienen los mismos recursos y las mismas habilidades, cuando eso no siempre es así. Hay personas que tienen recursos limitados, que no tienen la oportunidad de seguir su vocación, porque si no les sale bien, probablemente su carrera vaya en declive y su vida profesional también. O sea, lo que tú estás diciendo es incierto realmente, porque estás teniendo en cuenta que todas las personas tienen las mismas posibilidades y los mismos recursos. En tercer lugar, la elección de una carrera basada en la racionalidad no significa que una persona no pueda encontrar satisfacción y pasión en su trabajo. Muchas carreras rentables y estables también pueden ser muy gratificantes y emocionantes. Por ejemplo, trabajar en finanzas puede parecer menos emocionante que un trabajo en finanzas puede parecer menos emocionante que uno en las artes, pero también te puede ofrecer una gran satisfacción al ayudar a las personas a lograr sus objetivos financieros y construir un futuro seguro para su familia. Luego, también me gustaría decir que tú nos has dicho que tenemos que ser realistas con nosotros mismos y que eso nos ayuda a elegir nuestra carrera. Pero lo que estás diciendo, ¿no crees que realmente nos da la razón a nosotros? Ya que ser realistas con nosotros mismos es reflexionar sobre nuestras habilidades y lo que podemos ser capaces de hacer. Es decir, anteponer la racionalidad a nuestra vocación. También estás asumiendo que tu vocación va alineada con tus habilidades. Y has dicho que normalmente tu vocación va acorde con tus habilidades. La verdad, ¿dónde están las pruebas de ello? Porque no conozco a tantas personas que tengan su vocación y sean buenos en ello, sino que conozco a más personas que tienen una vocación pero no pueden seguirla porque no son buenos en ello. Muchas gracias. Hola, buenas. Soy Sergio, voy a ser graduado de la segunda recuperación del IES Antonio de Nebrija. Bueno, me agrada mucho que nos deis la razón con el tema de la vocación y la educación, ya que dicen de que la educación superior, la mayoría de los estudiantes son de vocación, y claramente eso da mucho pie a que la mayoría de los estudiantes que están estudiando otras carreras como FP superior sigan su pasión de normal. Ya que me vas a decir tú, por ejemplo, un médico que esté estudiando medicina, una carrera muy larga, muy difícil, si no tuviera vocación, claramente no. Lo mismo te podría decir yo con científicos, te podría decir yo con físicos, incluso te podría decir yo hasta con funcionarios del Estado como bomberos y policías y militares. A los hechos me remito. Perfectamente. Me remito sobre todo a lo histórico. Por ejemplo, se ha demostrado que la educación hay que fomentar. La vocación es la que llega a desarrollar las mejores mentes de cada país. Y a los hechos me remito de la educación soviética de los años 50. Una educación que fomentó el estudio de las ciencias reales. La física, la ciencia, las matemáticas y la ingeniería aeronáutica y aeroespacial. Gracias a esto, la Unión Soviética, que se nota en capital de Estados Unidos, consiguió igualar, incluso en ningún caso superar a Estados Unidos en su poder de científicos. A esto me baso, por ejemplo, de Alexei Yakovlev, un granjero que siguió su vocación y fundó la oficina de diseño Yakovlev.
Un granjero que en Crimea vio un show aéreo y en ese show aéreo decidió que se iba a dedicar a su vocación, que era la aeronáutica. Estudió en Moscú diseño aeronáutico y se graduó como ingeniero aeronáutico. Lo mismo te podría decir yo con Nikola Tesla. Nikola Tesla, una de las personas más influyentes hoy en día, es perfectamente una persona de familia muy humilde que decidió estudiar en Serbia y graduarse como ingeniero eléctrico, que posteriormente pasaría a trabajar en la línea eléctrica con Thomas Edison. Y tenés su disputa con él, y el tiempo le dio la razón. Siguió su vocación pese a que acabara en desgracia, pero jamás se arrepintió de haber seguido su vocación. Te puedo decir muchos más casos, como Valery Legasov o Igor Sikorsky, pero bueno, ya creo que con estos son suficientes. Y dice que luego me has dicho que lo más racional es elegir una carrera de manera racional, pero te digo una cosa, lo que es racional es seguir tu vocación, porque si vas a estudiar una carrera, digo yo, y vas a gastar un montón de años en eso, estudiar una carrera, va a ser porque es lo que tú quieres. Y lo mismo me remito. La gente perfectamente, puedo poner muchos otros casos, por ejemplo, de funcionarios. Voy a poner el caso de mi tío, que es un cabo que trabaja en la base aérea de Cuatro Vientos y tiene más de 20 años de servicio con el Ejército del Aire. Y su frase que siempre me han dicho a mí es: Sergio, si te quieres dedicar al ejército, te digo una cosa, vas a necesitar vocación. Solamente vocación y estudiar. Lo mismo con mi padre, ex infante de Marina, que me dijo que si quieres dedicarte a esto mismo, diría yo que tu vocación va a ser mejor. Estos muchos casos que acabo de exponer son las razones por las que cuando tú estudias o el trabajo que tú elijas ha de ser vocacional, porque si no, no vas a soportar el martirio de estar durante hasta tus 64 años trabajando. Esta razón y estos argumentos expuestos son nuestra defensa de la vocación. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Lidia y vengo a defender la segunda reputación a favor de la raza. Me gustaría comenzar explicando un argumento social, como que hay que elegir lo que más nos convenga. Tenemos un deber y un compromiso con nosotros mismos y con la sociedad. Un deber que solo cumplimos siendo la mejor versión de uno mismo, cosa que logramos eligiendo las cosas con cabeza, eligiendo un futuro digno, con alta empleabilidad y seguridad económica que nos ayude a mantenernos y a mantener a esas futuras personas que puedan depender de nosotros. Como bien ha dicho mi compañera en la introducción, una parte de la racionalidad implica analizar el mercado laboral de acuerdo a la demanda. Por ejemplo, si tú quieres estudiar criminología, pero la criminología tiene un 60% de desempleabilidad, es muy probable que cuando termines la carrera termines trabajando en algo que odias, incluso aún más que esa otra opción que hubieses podido elegir si hubieses hecho caso a tu racionalidad. Aquí tengo una prueba que demuestra que no solo la criminología tiene un 60% de desempleabilidad, sino que, por ejemplo, humanidades un 58,3%, otras lenguas extranjeras un 50,8%, lenguas modernas aplicadas un 54,2%. La vocación no siempre es estable. A menudo las personas cambian de opinión acerca de su vocación y encuentran en su pasión por un campo en particular disminuye con el tiempo. Si se prioriza la vocación sobre la racionalidad en los estudios, existe el riesgo de que los estudiantes se sientan atrapados en un campo que ya no les interesa. ¿Sí? ¿Estás diciendo que los trabajos de las carreras que se eligen por vocación son las que tienen un alto índice de desempleabilidad? No, yo simplemente te he puesto ejemplos de que obviamente hay que elegir algo que te guste, pero
un trabajo. Es irreal pensar que solo por seguir tu vocación vas a encontrar rápidamente empleo. Es ahora, con 15, 16 años, que se empiezan a decidir los caminos. Y si basamos nuestro futuro en lo que actualmente creemos que es la razón de nuestra motivación, es muy probable que en el futuro nos deje de apasionar. Y tanto, incluso ya ni nos guste. Porque, como dijo Concepción Areal, el ruido de las carcajadas pasa, la fuerza de los razonamientos queda. Otro argumento que me gustaría desarrollar es el argumento económico. La vocación no garantiza el éxito financiero, y es un hecho. De acuerdo con el informe del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, algunas carreras que tienen altas tasas laborales también tienen salarios bajos o limitadas oportunidades de empleo. Además, es obvio que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una carrera la disponibilidad que tiene su familia. Muchas familias no tienen la capacidad económica como para permitirse dejar la carrera en caso de que tu vocación cambie o que lo que te apasiona ya no te guste. Y todo eso por no seguir tu responsabilidad. Me gustaría aclarar también un punto de que no eres más feliz por seguir tu vocación, no necesariamente. Tu felicidad no se basa única y exclusivamente en tu empleo. Hay muchísimas razones externas que pueden afectarlo. Además, eso de guiarte en tu interior, eso es un impulso. ¿Vamos a hacerle caso toda nuestra vida a esos impulsos? No, tendremos que razonar. Eso que sí que nos sale en nuestro interior, pero tendremos que razonarlo. Además, lo que nos gusta puede variar, como he explicado anteriormente. Y me gustaría hacer hincapié en eso que has dicho de la Unión Soviética. Me gustaría recalcar que la Unión Soviética en ese tiempo era una dictadura. ¿Queremos volver a una dictadura? Quiero que me levanten las manos, pero el minuto me queda. Además, lo de Leonardo da Vinci, muchas cosas que has puesto, es un don. Cambiaba el mundo, cambiaba mucho de gustos, pues se aburría rápido. Pero cambiar tanto de profesión sería estable actualmente, cambiar tanto. Además, me gustaría pediros alguna prueba que demuestre que lo que te gusta se te da bien. Y para terminar, se puede tener por compañía la pasión, pero se debe tener como guía la razón. Samuel Newton. Muchísimas gracias. Se basa en la racionalidad, pues es una razón absoluta. Y también habéis dicho que el 63% elige pasión, cuando también existe una gran tasa de desempleo en España, y vosotros mismos lo habéis dicho. También habéis dado el ejemplo que Pau Gasol y nuestros compañeros os han dicho que antepuso racionalidad, porque si tiene un trabajo de médico aparte del baloncesto, también está poniendo una racionalidad porque tiene una salida extra a la del deporte. Nosotros hemos dejado claro que la vocación puede que se deba y ser incluso patoso en ella, pues no por ser una vocación tiene que ser una habilidad. Y también habéis dado el ejemplo de Leonardo da Vinci, donde también hemos afirmado que eso puede ser un don y no puede ser que sea la vocación, que es lo que de verdad le gusta. Luego nos vamos a la primera refutación, donde habéis puesto ejemplos en concreto, como el de ser médico, dando a entender que es lo único que existe, cuando existen mucho más y existen muchas más vocaciones, donde ha dicho Lidia que puede haber mucha tasa de demanda en donde no se puede entrar, mucha tasa de abastecimiento, perdón. También rectifican que no se tiene que dar bien, ahí os doy la razón, habéis rectificado bien, y es cierto que siguen la idea de que no tienen por qué ser personajes históricos. Siempre se ha dedicado Sergio a decir que los personajes históricos son más en la vocación y que se te viene algo, repito, no tiene por qué ser una vocación, puede ser una habilidad, como ha dicho Lidia. En la segunda refutación, pues os habéis basado también en ejemplos históricos, sin aportar evidencias, como siempre, y debemos contarle a muchas personas que tenían una vocación, pero que tenían habilidades diferentes, y gracias a ellos hemos seguido avanzando. Y David también ha dejado claro que se debe basarse tan solo en vocación y dejar claro que la racionalidad no tiene por qué hacerte triste. En resumen, anteponer la racionalidad a la vocación de los estudios puede ser beneficioso, tanto para tomar decisiones informadas y objetivas, como para mantener una perspectiva realista de nuestras capacidades y limitaciones. Al hacerlo, podemos elegir cursos y carreras que se adapten a nuestras habilidades, necesidades y objetivos, establecer metas claras y alcanzables y mantenernos enfocados y motivados para encontrarlas. Y si bien la elección de una carrera basada en la vocación puede ser importante, no es el único factor a considerar. La elección de una carrera
es basada en la racionalidad. Igualmente, o sea, la elección de una carrera, o sea, la racionalidad, perdón, es igualmente importante para asegurar el éxito profesional a largo plazo. Al considerar factores como la demanda del mercado laboral, las oportunidades de crecimiento y la estabilidad laboral, se pueden tomar decisiones informadas que lleven a una carrera gratificante y rentable, y además de que es importante tener en cuenta la capacidad de adaptación y crecimiento personal para asegurar una carrera satisfactoria a largo plazo, teniendo al momento como la irreflexiva razón de tener la vocación en cuenta tan solo. Muchas gracias. La elección de estudios y trabajos en base a la razón y las necesidades económicas y sociales de cada persona. Al principio de este debate se mencionó la importancia del equipo en cabeza y dándonos a entender que sin corazón. Pero bien, como bien reportó mi compañero, para llegar al éxito necesitamos un 100% de vocación que va a su vez ligada al amor, responsabilidad, dedicación y creatividad. Nos dijeron que es irreal seguir nuestros sueños porque la pasión no es más que un sentimiento efímero y aportando que para ser una persona exitosa debemos nacer con un don, pues nada nos garantiza ser bueno en aquello que estamos interesados. Claro que mis compañeros argumentaron en contra que si tienes vocación te esfuerzas y como consecuencia sabes hacer bien aquello que amas. Y por último, pero no menos importante, nuestro equipo nunca mencionó la tasa de paro en España, cosa que ellos mencionaron que nosotros habíamos hecho. Por otra parte, también mencionaron el sistema de gobierno de la Unión Soviética, de sobre si queríamos volver a una dictadura, pero nosotros en ningún momento hablamos de sistemas políticos, nosotros hablamos simplemente de ejemplos y cómo seguir la vocación llegaba a un punto donde nosotros podemos hacer algo bien, algo que sirviera para el mundo y fuera necesario. Por ello, creemos que la humanidad ha avanzado gracias a todas aquellas personas que no han seguido lo establecido, lo racional y lo adecuado en la sociedad. Esos locos, de momento, ahora son visionarios en nuestro verdadero ser. ¿Qué hubiera sido de la luz si Tesla no hubiera seguido su vocación? Si Ada Lovelace, primera programadora, hubiera solo ejercido de madre y esposa como marcaba la racionalidad de su época. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Graham Bell, Leonardo da Vinci, Fleming, Newton y Bill Gates, todos ellos, demos las gracias, siguieron su vocación? Muchas gracias por escucharnos.